ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro. Muy buenos días, Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias a Dios que nos permite traer un programa más, Caminando con Jesús, traído por la Iglesia de Cristo de Segovia. Gracias a Dios porque muchos hermanos siguen orando para que este programa pueda llegar hasta sus hogares. Aún estamos recibiendo muchas llamadas de muchos televidentes en cuales este programa está llegando a sus hogares. Le damos las gracias a Dios, les damos las gracias a ellos, porque este programa está sirviendo de mucha bendición en sus vidas. Gracias a todos los que están atrás de este programa para que se pueda salir al aire, en cual le damos las gracias porque seguimos trabajando para que este programa esté en sus hogares. Hoy en esta mañana, hermanos, amigos televidentes, nuestro tema es las causas del sufrimiento humano. Las causas del sufrimiento humano. Muchas veces nosotros, hermanos, amigos televidentes, tratamos de cuestionar a Dios. Muchas veces nosotros tratamos de preguntarle a Dios qué es lo que está pasando en este mundo. Pareciera que nosotros no encontramos respuesta. Pareciera que nosotros queremos contender contra Dios. Como quisiéramos nosotros que Dios arreglara la situación en la que estamos viviendo. Pero eso lo vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios. Las causas del sufrimiento humano. Las Escrituras afirman que es inevitable el sufrimiento en un mundo caído y donde reina el pecado. Ahorita hay bastante pecado por todos lados, en cuales no hay paz, no hay tranquilidad en los hogares, en las familias, y mucho menos en esos hogares que no tienen temor de Dios. Pero vamos a ver, aún los cristianos pueden llegar a sentir mayor sufrimiento que el incrédulo. Sí. Hay tres categorías de sufrimiento. Sufrimiento causado por las limitaciones físicas, sufrimiento por los desastres naturales y sufrimiento por uno mismo. Que uno mismo se cause el sufrimiento. Al enfrentar el sufrimiento, hermanos, amigos televidentes, muchos personajes bíblicos formularon la pregunta: ¿por qué el Dios verdadero permite el mal y el sufrimiento? Esa era la pregunta que se hacían aquellos hombres de Dios. ¿Por qué el Dios verdadero permite el mal y el sufrimiento? Y es la misma pregunta de todos nosotros hoy en día. Esa misma pregunta la hacemos nosotros, los seres humanos, nosotros que estamos viviendo en este tiempo. Aunque la Biblia aclara en ciertos momentos del sufrimiento, también esconde mucha explicación acerca del sufrimiento. Muchas veces nosotros tratamos de decirle a Dios: ¿por qué hay tantos niños pobres? ¿Por qué hay tantos niños muriéndose de hambre? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantos desastres naturales? Queremos nosotros que Dios nos dé una respuesta. Aún nosotros, si escudriñamos la palabra de Dios, no podemos encontrar esa respuesta exacta que nosotros queremos aclarar en nuestra vida. Por eso nunca podremos dar una respuesta correcta de este tema. Aún los más estudiosos universitarios y eruditos podrán describir con exactitud por qué Dios permite el sufrimiento. Nosotros como cristianos debemos de seguir confiando en Dios, aunque no entendamos con exactitud ese gran misterio del sufrimiento. Sí, nosotros dependemos de Dios. Nosotros no quisiéramos nosotros sufrir, pero si nosotros recordamos lo que dice la palabra de Dios, si nosotros leemos lo que dice Génesis desde el comienzo de la creación, por el pecado, ¿qué pasó? No hubo tranquilidad en el hombre, no hubo tranquilidad en la primer pareja. En la creación dice que Dios les dijo que no iba a haber tranquilidad, iba a haber sufrimiento a causa de la desobediencia, a causa del pecado. Quiere decir, hermanos y amigos, que esa maldición o ese
las palabras de Dios se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo hasta que Dios quiera levantarnos el castigo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Una causa del sufrimiento es el pecado. Una causa del sufrimiento es el pecado. El mal uso del don divino de la libertad. Muchos podemos decir, yo hago lo que quiero con mi vida. Es cierto, Dios te dio vida, Dios te da la salud, Dios te da fuerzas para ir a trabajar, para sacar tu cheque, para poder sacar tu dinero, ganarte tu dinero. Claro, lo haces con el sudor de tu frente, con la habilidad, con la inteligencia que Dios te ha dado. Pero muchas veces nosotros abusamos de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros no queremos obedecer a Dios. Yo hago lo que quiero con mi vida. Yo vivo solo o sola para poder yo andar en las cosas del mundo donde no haya reglas, no haya mandamientos. Aún muchas veces muchos jóvenes se van del hogar porque no quieren reglas de sus padres. Igualmente así nosotros los seres humanos nos salimos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Muchas veces nosotros queremos o ignoramos la palabra de Dios porque son los mandamientos de Dios. Es la verdad de Dios. Es Dios mismo hablando a través de la Biblia. Tanto en forma individual como colectiva, es el sufrimiento. Muchas veces nosotros, como seres humanos, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Muchas veces a nosotros no nos gusta que nos estén diciendo cada rato lo que tenemos que hacer o debemos de hacer. O también así hay muchas cosas. Hay muchos matrimonios que se salen, se van y dejan a sus familias. ¿Por qué? Porque quieren vivir solos en los deseos de la carne, en los deseos del mundo. Cuando el pecado ya dominó la mente y el corazón de la persona, y muchas veces le echa la culpa a Dios de su vida. Muchas veces llega a decir, esto es un castigo de Dios. Esto es lo que Dios quiere o ha hecho conmigo. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Fíjense bien, hermanos y amigos televidentes, aquí hay dos tipos de personas. Uno que busca o que trata de vivir conforme a los deseos del mundo, los deseos de la carne, pero dice que lo que va sembrando lo va a cosechar. Si una persona se va a los deseos del mundo y obviamente presta su cuerpo para las cosas del mundo, va a contraer algunas enfermedades, si no tiene algunas protecciones acerca de lo que anda haciendo, van a venir los problemas, van a tener ciertas consecuencias en las cuales lo va a cosechar. Pero también habla de una persona, de un hombre o una mujer que es espiritual, que está consagrado, que está dedicada a las cosas de Dios, a los mandamientos de Dios. Dice que está en oración y que está en contacto completamente con Dios, en completa comunicación con Dios. Entonces quiere decir que esa persona está fuerte espiritualmente para cuando vengan los ataques del demonio. Algunos males y sufrimientos trascienden a la depravación humana y son causados por Satanás y sus fuerzas demoníacas. Muchas veces, desde tanta depravación, que muchas veces ya no les importa nada. Muchas veces ya no les importa la familia, no les importa los hijos, no les importa los vecinos, no les importa ya el qué dirán. Aún ni ellos mismos. ¿Por qué? Porque se han vuelto ya duros de corazón. Completamente le han dado la espalda a Dios. Dice también Santiago capítulo 1, versículo 13 al 5. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que de cada uno es tentado cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense bien lo que dice Santiago. Santiago nos dice que hay personas que están pensando en cosas malas hacer. Y está tratando y está trabajando su mente, su corazón, para llegar a cabo aquella cosa que está pensando hacer. Aquí Santiago nos está diciendo que lo va a trabajar hasta que es seducido. Aquel pecado lo seduce tanto que lo lleva a cabo. Lleva a cabo aquel mal pensamiento. ¿Y qué pasa? El resultado es el sufrimiento, es la muerte. Ese es el resultado de esas malas maquinaciones. ¿Y quién está atrás de todo esto? Satanás. ¿Quién lo está trabajando ahí? Satanás. Satanás es el que lo está trabajando, lo está seduciendo para que lleve a cabo aquel acto. No son pensamientos espirituales, no son pensamientos de Dios llevar a cabo estas cosas que nos traigan el sufrimiento. Cuando se está trabajando con maldad, se está pensando con maldad, se está haciendo una maquinación de cómo poder robar, cómo poder causar aquel problema, cómo satisfacerse a sí mismo o a sí misma. Pero vamos a ver. Segunda causa es que Dios permite el sufrimiento. La segunda causa del sufrimiento es que Dios permite el sufrimiento. Sí, hermanos y amigos televidentes, Dios permite el sufrimiento. Y vamos a mirar por qué. ¿Para qué Dios permite el sufrimiento? Para enseñarnos su disciplina y hacernos madurar y recapacitar. Dios no quiere que nosotros suframos. Dios no quiere que haya divorcios. Dios no quiere que haya niños con problemas físicos, con problemas de salud, con enfermedades. Dios no quiere eso. Pero muchas veces por causa del pecado. Muchas veces por causa de la desobediencia. Vamos a mirar, cuando sufrimos recordamos nuestras limitaciones y aprendemos a confiar plenamente en Dios. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama, disciplina. Así como nosotros a nuestros hijos, cuando no quieren hacer caso, los disciplinamos. Muchas veces también así nuestros padres terrenales. Cuando nosotros no hacíamos caso, nos disciplinaban. Así es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no vengo a juzgar, yo no vengo a condenar, yo vengo a salvar lo que se había perdido. Dice, pero mi palabra que les dejo, mi palabra que yo les voy a dejar, que les voy a dar, esa les juzgará el día postrero. Esa misma es la que nos va a condenar a nosotros. Le decimos a Dios que nosotros no podemos salir adelante y que necesitamos de Él. Eso es lo que el hombre o la mujer necesita hacer. Decir: Dios, yo no puedo salir adelante. Yo no puedo continuar en esta vida. Yo no puedo vivir ya esta vida de pecado que me va a arrastrar al puro sufrimiento. Me va a llevar a la condenación eterna. Me va a llevar al castigo eterno. Me va a llevar a estar al lado de Satanás y sus ángeles de maldad en el infierno. Dice la palabra de Dios que debemos nosotros dejarnos disciplinar por Dios. Su disciplina es señal de amor y no de ira. Eso es. Su disciplina es señal de amor y no de ira. Debemos de nosotros recibir, aceptar esa disciplina, ese sufrimiento de parte de Dios, para que nosotros podamos madurar espiritualmente, madurar para Dios, caminar con madurez, madurar ya rectamente delante de Dios en nuestra vida también. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios ahí, hermanos y amigos televidentes. Lo voy a leer nuevamente. Dice: mas el Dios de toda gracia, de toda misericordia, de toda bondad, que nos llamó a su gloria eterna, no terrenal, sino eterna, ¿dónde? En los cielos, en Jesucristo, por medio del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por Jesucristo. No podemos ir nosotros a Dios. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero tenemos que hacer nosotros, ¿qué? Sufrir. Sufrir por la causa de Cristo. Sufrir como cristianos. Los desprecios del mundo, los desprecios de la familia, los desprecios de los padres, los desprecios del vecino, desprecios en el trabajo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque seguimos nosotros a Jesús de Nazaret. Esa es la gran comisión que nos ha dejado el Señor. Predicar el Evangelio. Predicar su muerte. Predicar su sepultura. Predicar su resurrección. Predicar todo lo que es la vida del Señor. Esa bella oportunidad para todos aquellos que quieran venir o conocer al Hijo de Dios. Sufrir por Cristo es bonito. ¿Quién quiere sufrir por el Señor? Muchos no quieren sufrir por el Señor. Muchos prefieren sufrir en el mundo. Quieren sufrir los estragos de alguna enfermedad, quieren sufrir los estragos del alcoholismo, quieren sufrir el desprecios de la familia, pero nadie quiere sufrir por Cristo, por ser cristiano. Así es que el sufrimiento no se debe de recibir con angustia, ni resentimiento de derrota, o que Dios no nos quiere. No debemos nosotros de pensar eso. Si Dios no nos corrige antes, preocupémonos, porque si no, nos va a corregir aquel día. Aquel día nos va a dar nuestro premio, nuestro galardón. Pero, ¿cuál va a ser el galardón? ¿Estamos nosotros confiados en que vamos a ser eternos al lado de Él? ¿Ese va a ser nuestro premio, nuestro galardón por haber sufrido por Cristo? Pero hay que estar seguros que hay que sufrir por Cristo. Porque si nosotros sufrimos conforme al mundo, a los deseos del mundo, a los deseos de la carne, Dios también nos va a dar el castigo. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Al contrario, regocijémonos porque esto conduce a la madurez y a un carácter piadoso como el de Dios. Así lo declaró nuestro hermano Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice de la siguiente manera: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense bien allí, hermanos y amigos televidentes. El apóstol Pablo, ¿qué más mejor que él para darnos una explicación, darnos palabras de ánimo, darnos palabras de aliento, darnos palabras en cuales podamos nosotros seguir adelante? Uno de los mejores consejeros bíblicos es el apóstol Pablo. Es un mejor ejemplo en el cual podemos ver en nuestros hermanos en que él sufrió por causas de Cristo. Y es el consejo, es el mensaje que Él nos da aquí con los hermanos de Corinto. Dice: por lo cual, por amor, ¿a quién? A Cristo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en problemas, en persecuciones, en necesidades, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo eso nosotros lo pasamos como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Debemos de sufrir así, como dice el apóstol Pablo. Debemos de nosotros ser aprobados aquel día que estemos delante de la presencia de Dios. Yo no quiero ser negado por el Señor. Yo no quiero que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Así dice la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere castigar a nadie.
porque Dios es amor. Pero no solamente Dios es amor, sino también es un Dios vengador. Que Él se va a vengar de todo aquel que despreció a su Hijo amado cuando estuvo aquí en la tierra. Dios también va a vengar la sangre de su Hijo a aquellos que le negaron. A todos aquellos que despreciaron la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y el perdón de sus pecados. Pero también, ¿por qué Dios permite que el cristiano sufra? Esa es una pregunta. ¿Por qué Dios permite que el cristiano sufra? Una de las metas no es evitar el sufrimiento, hermanos y amigos televidentes, sino el permanecer lo más cerca que se pueda delante de Dios, a través del camino con Dios. Debemos de nosotros saber que el sufrimiento es parte de la vida, es parte de lo que miramos al comienzo de esta predicación, de que Dios dijo a la primer pareja que iban a sufrir por causas del pecado, y Dios no ha levantado ese castigo. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Cristo nos dio el más grande ejemplo del sufrimiento en la cruz. El Hijo de Dios nos dio el más grande ejemplo de cómo también debemos de sufrir. Cómo debemos nosotros de ser partícipes de aquella cruz. Cómo debemos hacer nosotros partícipes de aquel llamamiento hacia la vida eterna. Pero vamos a mirar lo que dice Salmos capítulo 73, versículo 1 al 17. Salmos capítulo 73, versículo 1 al 17, dice de la siguiente manera: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por pocos resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de sus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Así es, el salmista pareciera que tuviera envidia, y es sincero ante Dios, es sincero entre nosotros, los que leemos la palabra de Dios. Él se humilla, se pone de rodillas tal vez y le dice a Dios: yo tuve envidia de aquellos que se enriquecieron. Sus pensamientos es solamente hacer maldad. Sus ojos solamente es mirar cosas, deleites de la carne. No pensaron en Dios, no se acordaron de Dios. Pero miramos aquí, nos da la respuesta. Cuando nosotros vemos ahí lo que les va a pasar, sentimos tranquilidad. Porque nosotros no queremos que nos pase eso. Aún no queremos que les pase mal a ellos. Pero nosotros no está de dar el castigo, sino ese es de Dios. Dice la palabra de Dios: mía es la venganza. Yo daré a cada uno el pago. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Por qué permitió Dios el sufrimiento de Job? Si era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Es igual que ustedes, mis hermanos, fieles a Dios. ¿Por qué permite Dios que sufran si ustedes son fieles y temerosos de Dios? No lo sabemos. Si Dios quiere que nosotros suframos por una causa, nosotros debemos de pensar y meditar que es Dios el que nos está llamando
a que sigamos adelante. Dice Job, capítulo 1, versículo 21 y 22, para terminar. Job, capítulo 1, versículo 21 y 22 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni se atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa fue la causa de Job, no pecar contra Dios. Tenía todo, quedó sin nada y no pecó. No blasfemó contra Dios, el nombre de Dios. Así debemos de hacer nosotros. Aunque suframos, aunque nosotros estemos pasando problemas, tribulaciones, no debemos de blasfemar, no debemos de pecar contra Dios. Dios sabe el sufrimiento, sabe lo que estamos padeciendo, lo que estamos necesitando, y solamente Él sabe cómo sanar nuestras heridas. Las promesas y la presencia de Dios son más que una fuerza para soportar el sufrimiento aquí en la tierra. Nosotros deberíamos de experimentar el cuidado de Dios en medio del sufrimiento, por muy doloroso que sea ese sufrimiento. El sufrimiento así está establecido desde la creación del mundo hasta que Dios levante este castigo. Aunque para nosotros, los que hemos obedecido el Evangelio, se terminará al entrar al cielo. Cuando nosotros, Dios nos llame ya de este mundo, a partir de este mundo. Porque para los que no se arrepientan, comenzará su sufrimiento eterno en el infierno al lado de Satanás. Vamos a recordar solamente las causas del sufrimiento. Una causa del sufrimiento es el pecado. Otra causa es que Dios permite el sufrimiento. Y la otra es, ¿por qué Dios permite el sufrimiento del cristiano? Debemos nosotros meditar en la palabra de Dios. Yo los invito a que meditemos y reflexionemos en lo que es el mensaje, lo que es la palabra de Dios. Yo los invito a los servicios de adoración en el 510 North Hoffman Street en Segovia. Dios los bendiga, Dios los guarde. Que este programa Caminando con Jesús, traído por la Iglesia de Cristo de Segovia, con su hermano y amigo en Cristo, Enrique Macías, sea de bendición en sus vidas. Sigamos orando unos por otros. Dios los guarde, Dios los bendiga, y si es la voluntad de Dios, nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo la próxima semana en este mismo canal y en esta misma hora. Dios los guarde. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro.